Estimados amigos, estamos nuevamente en Plataforma Democrática, su programa para analizar la realidad nacional desde un punto de vista plural, con el concurso de Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Cheput. Como todos ustedes conocen, estimados amigos, este programa se transmite por el canal VHTV, del canal de Radio Más y por las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Esta semana ha estado marcada sin duda por las entrevistas, varias, que se han dado al presidente Castillo en un esfuerzo de sus promotores de querer mejorar su imagen. Indudablemente, este empeño finalmente resultó fallido, porque si bien comenzaron con 2 entrevistas absolutamente acomodadas a las necesidades de mejorar la performance presidencial, la última con un periodista internacional vinculado a la cadena CNN, no se podía conseguir el mismo objetivo, cosa que no previeron los astutos, entre comillas, promotores de esta campaña de mejoramiento de la imagen de Pedro Castillo. Y por esa razón, el señor Castillo volvió a la realidad y el contraste entre su medianía o mediocridad, para ser más exacto, para gestionar los asuntos públicos del país, más otros problemas de corrupción que ya hemos conversado en otras oportunidades, evidentemente configuran un escenario de un personaje que está muy lejos de dar la talla para asumir los destinos nacionales. Eso queda claro en la entrevista de Fernando Rincón por contraste, pero también queda más o menos claro en las entrevistas complacientes de César Hildebrand y de Nicolás Lucar, los cuales en su complacencia, en su esfuerzo por no generar ningún tipo de fricción, evidencian esa voluntad de ocultar aquello que para la gran mayoría de peruanos es ya absolutamente visible. La mediocridad de un presidente que no tiene empacho en reconocer, que no está preparado, que no conoce y que ha ido al Palacio de Gobierno simplemente a aprender. Esta es una confirmación, como dicen los abogados, ahí donde hay una confesión de parte, existe relevo de prueba y por esa razón entonces ya sabemos por boca del propio mandatario ante qué personaje estamos, sin duda alguna. Sobre eso, Víctor Andrés, quisiera conocer tu opinión general en primer lugar y luego quizás analizar algunos aspectos importantes de la entrevista, como sin duda creo el más notable aspecto es esta declaración que hace Rincón sobre el propósito que tiene Castillo de entregarle a Bolivia una salida soberana al mar, que ha causado revuelo y que hasta ahora está conmocionando a la opinión pública en el país. Víctor Andrés, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, un placer, Ángel, saludarte y a Juan también le doy mi saludo respectivo. Aunque con Juan, pues, a veces lo sigo a través del Twitter, digamos, entonces estoy más o menos, sé un poco lo que piensa y lo que dice, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que hay varios aspectos y quisiera tocar el tema de Bolivia de manera muy general, pero con datos exactos, ¿no? Que se pueden verificar, quizás las fechas puedan fallar un poquito, pero en fin, pero en todo caso el tema es el siguiente. Las 2 entrevistas han sido muy malas y lo que tú bien has dicho, Ángel, reflejan lo básico que es nuestro presidente. Pero claro, eso lo sabíamos ya, realmente no hemos aprendido nada, ya sabíamos que era básico y bueno, y que es un hombre muy limitado, muy limitado. Pero claro, de allí a lucir su limitadez, lucir su formación básica, me parece que no es bueno para el Perú, ¿no? Que todo el mundo sepa que tenemos un presidente básico, la verdad que tampoco es lo ideal, ¿no? Y creo que, así como una vez Belaúnde le dijo a Hildebrand, cuando le preguntó, oye, presidente, ¿usted no reconoce ninguno de sus errores? Sí, conozco un error. ¿Cuál es su error? Haberle dado una entrevista a usted, ¿no? Le dijo Belaúnde a Hildebrand, haberle aceptado la entrevista a usted. A pesar de que Belaúnde, por supuesto, que se lucía y contestaba muy bien, era muy difícil agarrarlo. Pero aún así, Belaúnde le dijo a Hildebrand que su error había cedido conseguir una entrevista a él. Yo creo que el error de Castillo, salvando distancias, es haberle conseguido una entrevista al señor Rincón, que más o menos se sabía quién era, se sabía
que lo conocíamos perfectamente bien. Le hemos visto sus entrevistas también muy puntillosas, muy bien preparadas y incisivo además, ¿no? Entonces, haberle dado una entrevista a Rincón, ¿para qué se la dio? ¿Quién le aconsejó que lo acepte? Es decir, yo creo que fue un gravísimo error. Error que no cometió Evo Morales, que no le aceptó a Rincón nunca una entrevista y por lo tanto no hemos podido descubrir lo mediocre que también es Morales, gracias a que Rincón no pudo entrevistarlo. Ahora bien, lo que me preocupa a mí de la entrevista, aparte de todos los errores y de todas las falencias que ha tenido el señor Castillo, es el tema de Bolivia. El desconocimiento total del tema de Bolivia. Eso sí me preocupa muchísimo, porque hay que recordar que los ministros de Estado responden por el gobierno de los sectores, de las políticas sectoriales de cada uno de sus ministerios y de los sectores que ellos abarcan. Pero en el caso de la Cancillería no es así. En el caso de la Cancillería, el jefe del Estado es el jefe, es el que dirige la política exterior. Él la dirige. Y la Cancillería es simplemente un punto de apoyo. O sea, el canciller no responde por una declaración de guerra, digamos, que le hace el Perú a cualquier país. Responde el presidente de la República. O sea, en el caso de los ministros asumen la responsabilidad del presidente. En el caso de la Cancillería no es así. En el caso de la Cancillería, el canciller no responde por el presidente. El presidente responde por sí mismo, porque es política exterior. Es diferente. Entonces, sí me llama la atención que el jefe de la política exterior peruana diga tantas estupideces, tantas tonterías y ser tan mal informado. Con Bolivia hay una relación muy antigua, los queremos, son los hermanos menores, siempre así los hemos considerado. El Alto Perú era parte del Perú, también fue en un momento determinado parte del virreinato de La Plata, pero hay que recordar que toda Sudamérica era virreinato del Perú durante 250 años. Y que después se dividió el territorio del Perú por la penetración portuguesa y por la mejor administración en el virreinato de La Plata, del Río de la Plata, abajo en el sur y en el norte Nueva Granada. Pero claro, el Alto Perú siempre participó del Perú y a pesar de que en un momento determinado fue parte de Argentina o de parte de lo que hoy es Argentina, nunca dejó de estar vinculado al Perú, siempre estuvo muy vinculado al Perú. Y en el Congreso de la definición de Bolivia como si se quedaba con Argentina, si se quedaba con el Perú o se independizaba, la votación fue a favor de la independencia por 2 o 3 votos. Sin embargo, a partir de ahí ha habido siempre una relación cordial y hemos tenido líderes comunes, nada menos que Santa Cruz, Adrián Santa Cruz, que es el más insigne de los bolivianos, a mi modo de ver, que ha tenido Bolivia en el siglo XIX y quizás en el siglo XX también. Y entonces había una relación y la Bolivia, cuando se crea como Estado, se le dio un litoral en Antofagasta que era parte del Perú, se le dio, pero no lo ocupó nunca. Y vino el presidente Melgarejo, Mariano Melgarejo, en 1866, 68, 70, con puertas abiertas, lo que ha dicho el señor Castillo, puertas abiertas, fronteras abiertas, y permitió pues la penetración chilena en Antofagasta y la penetración brasilera en el Acre. Eso lo permitió Melgarejo. Y claro, a cambio pues de centavos. Y cuando viene Hilarión Daza y trata de ajustarle los impuestos en 5 centavos más de impuestos a la exportación de salitre, ahí Chile no lo acepta y viene la invasión de Antofagasta, que tomó Antofagasta casi sin disparar un solo tiro porque eran casi todos chilenos los que vivían ahí. No había casi bolivianos. Y entonces Chile, o mejor dicho, Bolivia, exige al Perú a través de un tratado que intervenga en la guerra y los defienda. Y el Perú, que no estaba deseoso de intervenir en una guerra, porque además el presidente Prado en ese momento era compadre del presidente Pinto de Chile, sin embargo, le declara la guerra y se ve involucrado en esta guerra, que la asume con total abnegación y sacrificio. Y Bolivia puso solamente 2.000 soldados en el ejército del sur,
de la alianza peruano-boliviana. Y después de la batalla del Alto de la Alianza, se van. El señor Daza tiene un cable ahí famoso que dice, el desierto me abrume. El desierto me abrume. Eso lo dijo el señor Daza y se retiró con su gente. Y nunca más volvió a la guerra y nos dejó 3 años y casi 3 años y más de 3 años solo con Chile que nos invadió. Chile no invadió Bolivia, invadió el Perú. Chile no llegó a La Paz, no llegó a Chuquisaca, no llegó a Sucre. Chile llegó a Lima y destruyó Lima, destruyó Barranco, destruyó Chorrillos. Y los bolivianos ya estaban fuera de la guerra. Perfecto, termina el conflicto y se queda por el Tratado de Ancón Arica y Tacna como posesión chilena por 10 años, y en los 10 años iba a haber un plebiscito, y en ese plebiscito, y disculpen ustedes que me extienda, pero es un tema no, está bien. Que tengo que acabar la Adelante. historia, tratando de acortar lo máximo que pueda, pero tengo que acabar la historia. Pero en ese plebiscito, Tacna y Arica, a los 10 años iba a haber un plebiscito, y Tacna y Arica iba a decidir, los tacneños y los ariqueños, si se quedaban en el Perú, o volvían al Perú, mejor dicho, o se quedaban con Chile. Esos 10 años, como todos sabemos, no se producen y se alargan y nunca se produce el plebiscito finalmente y se devuelve el año 29 recién Tacna. Pero ¿qué pasó en el interín? En el interín, Bolivia, que no había firmado ningún tratado con Chile, había abandonado Antofagasta, se habían refugiado en los Andes y no habían hecho nada más. Chile quería un tratado para definir la situación con Bolivia. Había un tratado con el Perú en Ancón, que ya había definido las cosas, pero Chile no tenía propiedad sobre Antofagasta, tenía posesión, pero no propiedad. O sea, pasaba una cosa curiosa, Chile tenía propiedad sobre Iquique, pero no propiedad sobre Antofagasta, y eran provincias colindantes, y tenía posesión de Arica y posesión de Tacna, con ánimo evidentemente de quedarse. Durante ese tiempo, entre que acaba la guerra, el Tratado de Ancón, y llega el Tratado de límites y de paz y límites entre Bolivia y Chile, que fue el año 1904, en ese tiempo Bolivia exigió, para llegar a un acuerdo con Chile, Tacna y Arica. Ahí están los papeles. Y inclusive Chile dijo, ya, yo me corro, tomo Moquegua, me quedo con Moquegua, y le doy Tacna y Arica, sobre todo Arica, a Bolivia. Bolivia quería Arica y Chile estaba dispuesto a darle Arica. Y el año 4, miren el año 4 que pasa, el año 4 se firma el tratado, en 1904, de Bolivia con Chile. ¿Y Chile qué le da a Bolivia? Bolivia le cede a perpetuidad Antofagasta, y Chile se compromete a construir el ferrocarril La Paz-Arica. Y le da además varios millones de dólares, creo que fueron 8 millones de dólares. La Paz-Arica. Por supuesto, a beneplácito y a pedido de Bolivia. Pero lo importante es que el territorio de Arica era peruano. Bolivia aceptó, promovió y auspició la construcción de un ferrocarril chileno en territorio peruano, porque Arica seguía siendo peruano. Y cuando el presidente de Bolivia toma el tren, ya construido el año 8, para irse de La Paz a Arica, llega a Arica y ¿qué dice? Este es el mar boliviano. Entonces, este tipo de cosas no son pues de una correspondencia al amor que el Perú le tiene a los bolivianos, evidentemente. Es un amor no correspondido. Es lo que hizo Bolivia, y peor aún, cuando se firma el Tratado del 29 y finalmente Chile decide devolver a Tacna y quedarse con Arica, con ánimo los bolivianos felices porque pensaban que Arica se los iba a entregar a ellos, falso, no les entregó nada. Lo que quería Chile era la llave de entrada a Bolivia a través de Arica, porque Arica está a 450 kilómetros de Iquique, es una isla en el desierto para Chile. Hoy día Arica funciona como puerto con cierto éxito porque maneja el 80% de mercadería boliviana, no chilena, está muy lejos de Chile. Pues bien, cuando se realiza esto, evidentemente los bolivianos se ponen felices y aceptan esto, pero cuando viene el tratado del año 29, el problema de los límites entre Tacna y Arica, a ver qué cosa se regresa a Tacna, al Perú, y qué territorio se regresa al Perú con Tacna,
¿qué cosa marcó la frontera? El ferrocarril. O sea, si el Perú no tuvo más territorio que recuperar de Tacna, Tacna, es porque sencillamente el ferrocarril marcó la frontera. Si usted ve el tratado, dice y describe el límite en Tacna de Arica, lo que se queda Arica en Chile y Tacna regresa al Perú, el límite es a 2 kilómetros de la trayectoria del ferrocarril La Paz-Arica. O sea, gracias a ese ferrocarril, Tacna, la provincia de Tacna recibió menos territorio de lo que pudo haber recibido. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, en el caso de la selva, igual, Bolivia abrió las fronteras con el Brasil, le permitió que lleguen al Acre una serie de bandeirantes y les cobraba impuestos y se estableció una compañía importante de explotación del caucho. Y cuando tuvo problemas con Brasil y hubo un pequeño conflicto armado con Brasil, lo que se llamó la Guerra del Acre, Bolivia firma un tratado con Brasil y le entrega el Acre peruano y boliviano. O sea, Bolivia entregó el Acre que el Perú reclamaba como propio, la parte del Acre que el Perú reclamaba como propio. O sea, esa es otra digamos, devolución de poca cortesía, digamos, ¿no? Una reciprocidad muy mal entendida, muy mal, digamos, poco generosa, ¿no? Y luego viene, cuando pasa el tiempo, viene Evo Morales, que para petardear la cuestión de la Haya entre Perú y Chile por el mar, no mar territorial, por la soberanía marítima del mar de Grau, Morales presenta una demanda y con eso malogra, enturbia y perjudica la resolución de la Haya sobre un tema marítimo, mar que no tenía Bolivia. Y mar, además que no tenía Bolivia, y además que tenía en la zona terrestre, tenía un tratado ya establecido, sabiendo que eso no funcionaba. Sin embargo, lo presentó y perjudicó la decisión de la Haya, sabe Dios, en cuántos millas más de mar soberano o de mar o de dominio marítimo. Entonces, esos tres actos que vemos ahora, el caso de Arica, el caso del Acre y el caso de Morales Lemus, son tres actos notorios de no haber sido Bolivia, no haber tenido agradecimiento alguno o reconocimiento alguno hacia el Perú, que tanto ha hecho por Bolivia y que siempre nos ha respaldado. Muy bien, muy agradecido, Víctor Andrés. Ha sido una visión panorámica, histórica, necesaria para comprender y situar las políticas presentes y sobre todo el dicho, el pensamiento del señor Pedro Castillo. Juan, yo quisiera tu opinión sobre estas declaraciones, sobre esta u otros temas que tú consideres relevante de estas tres conferencias de prensa que el señor Castillo, estas tres entrevistas que dio a distintos periodistas, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista sobre el particular? Bueno, primero un saludo tanto a ti, Ángel, como a Vitocho, y decirle a nuestros televidentes que el contexto histórico que acaba de dar Víctor Andrés García Belaúnde es muy importante. No se puede hacer análisis geopolítico sin el contexto histórico. Y eso que no lo encuentra en la gran prensa, lo acaba de escuchar ahorita en el sesudo análisis de Vitocho. O sea, me permito felicitarlo por eso. Porque la verdad es que ayer hablaba con unos jóvenes y ni tenían idea que era Antofagasta. O sea, ni Tarapacá, o sea, hasta se han olvidado de los nombres. Es realmente impresionante el nivel de la educación. Hugo Neira decía que el gran drama de estos caviares es que han sacado el curso de historia del Perú de los textos escolares, ¿no? Para enseñar historia universal, ¿no? Y por ahí un pedacito de historia del Perú. Por eso me permito relevar la importancia del contexto histórico que acaba de dar Vitocho. Mira, las entrevistas, yo como político trato de no juzgar a los periodistas, ¿no? Yo polemizo con políticos. Y en ese sentido voy a ceñir mi crítica al presidente de la República, que es una persona que abunda en lenguaje común, básico, ¿no? Guido Bellido decía que era un sindicalista básico
y creo que esta performance mediática ha permitido darnos cuenta que efectivamente es una persona que no tiene mayores luces. Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es la capacidad para mentir, que es algo que tenemos que tomar en cuenta. Un presidente mentiroso y que miente con naturalidad, que busca victimizarse. En el caso específico de una mentira evidente, que fue la que se da con el periodista Fernando del Rincón, con Karelyn López, en la cual en la primera parte dice no conocerla y en la segunda parte reconoce que la conoce y que lo ha visitado, ese es el factor común en toda la entrevista. Cuando menciona a Bruno Pacheco, cuando menciona las licitaciones, cuando habla de los nombramientos, miente, miente y miente para justificarse. Entonces, ¿por qué es necesario decir eso? Porque eso ya va conformando la poca moral de ese señor. Yo no creo que el tema de la vacancia sea un tema de votos, pero yo creo que está en camino a deslegitimarse muy rápidamente. Una encuesta de hoy de Ipsos Apoyo hecha para Lampadia señala que el 63% no le cree al presidente y un fuerte porcentaje le cree muy poco. Le cree, pero poquito. Entonces, uno de los atributos fundamentales del liderazgo es la credibilidad y Pedro Castillo no lo tiene. Entonces, las entrevistas van a ser como una bomba expansiva, como una onda expansiva, una bomba de tiempo. Yo creo que hay elementos que no va a poder superar los de las relaciones con personajes cuestionados y el otro que es el tema de Bolivia. Yo creo que se debería imponer ya algún parlamentario o algún ciudadano en hacer la acusación constitucional por haber violado el artículo 54 de manera clarísima de nuestra Constitución, que habla de que el territorio del Estado peruano es inalienable e inviolable. Y en ese sentido, él se ha permitido hacer ratificarse en un planteamiento que hizo en una asamblea boliviana, que es muy distinto de lo que dijo Alan García. Alan García iba a dar facilidades logísticas. Alan García no iba a ceder soberanía. Hay portales que dicen que ya antes lo dijo Alan y lo hizo Fujimori. Ni Fujimori ni García cedieron soberanía. Ese señor quiere dar soberanía, quiere dar territorio. Habla de la necesidad histórica de que recupere el mar a través del territorio peruano. Entonces, he allí lo grave del asunto. Eso es lo que dice en la asamblea, que es muy distinto a lo planteado por Alan o por Fujimori. Son cosas muy distintas. Entonces, yo no tengo ninguna duda que en las próximas encuestas que ya van a tomar en cuenta esta pésima performance, la caída del presidente va a ser evidente. Eso aunado a la incapacidad de su presidenta del Consejo de Ministros y sus ministros de salir al frente para poder hacer algo por este pobre hombre, demuestra pues un deterioro político sin antecedente en ese siglo. Bien, creo que efectivamente se ha cerrado con estas entrevistas cuyo propósito original fue la idea sesuda de los asesores presidenciales de mejorar su imagen. Mira, tú has terminado en Waterloo, el tiro les ha salido por la culata, fueron por lana y salieron trasquilados. Creo que eso resume más o menos, porque todo aquello que pensábamos, sospechábamos de Castillo, se ha ratificado en vivo y en directo, y a partir de sus propias declaraciones, como por ejemplo un presidente que se ufana de no leer medios, los diarios, de no escuchar la radio, de no ver los programas de televisión. Creo que eso, para quien se maneja y quien dirige al país en la esfera pública, es un desprecio a lo que se expresa a través de la prensa en sus múltiples colores y canales. Creo que eso lo pinta de cuerpo entero y también explica el por qué la nave del Estado está al garete y no tiene ningún rumbo. Este es un tema entonces que queda claro, pero ha sucedido también un hecho adicional que yo creo que hay que sacarlo de lo administrativo y meramente contractual que pudiera ser, porque constituye un gravísimo atentado contra la libertad de expresión. Hasta ahora sabemos que Castillo es un incapaz, por supuesto, lo dice él mismo. Segundo, que está metido en temas de corrupción también, y eso está en un proceso de investigación. Pero hasta ahora no había visto, salvo algunas amenazas de que va a cambiar la distribución de la
publicidad estatal a favor de provincias, en contra de los medios de Lima, algunos ataques a los periodistas en general. No había, en verdad, una suerte de alarma firme que ponga en peligro la libertad de expresión. Sin embargo, el día de ayer, mientras se estaba transmitiendo en el aire el programa radial que dirige Philip Butters en PBO Radio, se produjo una intervención absolutamente extraña por parte de funcionarios que, de modo clandestino, sin ninguna notificación, sin que se identifique quién fue la fiscal, el juez, etcétera, allanan y descerrajan el local donde está la torre de transmisión que permite justamente la producción de los programas de PBO Radio. PBO Radio tiene un alquiler con Radio Tigre le alquila estas instalaciones para que, dentro de un contrato de naturaleza regular, que no tiene nada de extraño. Y lo grave aquí es que, haciendo una rápida indagación, uno se da cuenta que Radio Tigre, que es una empresa constituida y que tiene una señal desde los años 80, 1987 exactamente, y que ha tenido licencias y la ha venido renovando, en la última etapa el gobierno no le quiere renovar, sin embargo le acepta los pagos correspondientes a través de un mecanismo de llenar formularios que el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones hacía. Mira tú, en una aceptación tácita del reconocimiento de quienes estaban usando esta señal. Pero cuando ya ingresamos al gobierno de Sagasti, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones envía un comunicado negándole la licencia. Ante esto, el propietario lleva el caso ante el Poder Judicial, exigiendo en lo que se conoce como la vía contenciosa administrativa, a través del Poder Judicial, que se le otorgue una licencia que de modo totalmente irregular el ministerio no quería. Esto en la época de Sagasti. Ahora bien, estando pendiente, esto es importante, un reclamo en la vía judicial, estando el tema judicializado, ¿cómo es posible que una entidad administrativa como es el Ministerio de Transporte intervenga? Hay un mandamiento que es una de las garantías de la Administración de Justicia que dice: nadie puede abocarse, ninguna autoridad puede abocarse a una causa que está en juicio pendiente. O sea, mientras tú tengas un tema judicializado, ninguna autoridad puede disponer ninguna medida administrativa. Y en este caso el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el área de comunicaciones, ha inventado una figura de hurto de la señal para, todavía no sabemos el detalle, para sorprender a un juez que le autorice esta intervención totalmente grosera. Como ustedes comprenderán, esto que se hace de modo clandestino, sin notificaciones, sin levantamiento de actas, porque hasta el día de hoy me cuentan los abogados de que no hay la notificación que ponga derecho a esta situación. Es como si un grupo de gente hubiera saltado y ha requisado algunos equipos para impedir la señal de PBO Radio, afectando a Radio Tigre. Esto es un atentado contra la libertad de expresión y sobre eso yo quisiera que ustedes me hagan los siguientes comentarios. Empezamos por Víctor Andrés García Belaúnde. Tu opinión al respecto. ¿Esto es una nueva etapa? ¿Qué significa este acto absolutamente grosero, tal como lo he podido describir y como nos lo ha contado nuestro común amigo Philip Butters? A ver, muy bien, Ángel. Yo quisiera un pequeño colofón, terminar dos cositas en mi intervención anterior, en el sentido de que, como resumen, el Perú no le puede dar 1 metro lineal de playa a Bolivia, porque quien le quitó el mar a Bolivia fue Chile. Así es, pues. Y el Perú salió a defender a Chile. Perdón, sí. Salió a defender a Bolivia. Perú, a Bolivia. Entra la guerra a defender a Bolivia, entra la guerra a defender a Bolivia, que la están asaltando, y es asaltada también. Y pierde también 450 kilómetros de litoral. Ahora, ¿qué cosa quiere Bolivia? ¿Que le demos litoral del que no perdimos? ¿O debería darle Chile una salida al mar del... Claro, que le reclame a Chile. Fue boliviano. Es lo lógico. Y por eso es que en el tratado del año 29 se dice que Chile no puede disponer
de territorio ex peruano para darle una salida al mar a Bolivia. No puedes poner, tendrá que consultarlo con el Perú y el Perú tendrá que aceptarlo. Pero lo lógico es que le dé salida al mar por Antofagasta o cerca de Antofagasta, un corredor, porque Bolivia no perdió Arica, no perdió Iquique, Bolivia perdió Antofagasta. Ergo, si Bolivia pierde toda Antofagasta, por lo menos que le dé un corredor dentro de los límites de Antofagasta, pero no de ninguna manera en territorio peruano. Esa es la idea. Entonces, yo creo que eso está claro. Bolivia no es un país agradecido, le hemos dado todo y a cambio nos ha dado puñetazos, nos ha chaveteado, no ha jugado limpio con el Perú, no ha sido un país agradecido al Perú de todo lo que el Perú ha hecho por Bolivia y lo seguirá haciendo porque así de generosos somos los peruanos. Pero bien, tocando el tema de la pregunta, yo creo que esto es terriblemente malo. Ya lo decía el general dictador Benavides, decía: a mis amigos todo, a mis enemigos solamente me limito a aplicarle la ley. Y eso es lo que a sus enemigos, que el señor Batter es enemigo del régimen, le ha aplicado la ley, y la ley durísima, por supuesto, sin un tipo de anestesia, ¿no? Sin notificación, sin nada. Creo que eso es muy malo, porque además lo que han hecho con la radio de Philip Butters no lo han hecho con ninguna otra radio. Por ejemplo, todos hemos sabido, nos hemos enterado que los canales de televisión en época de Fujimori y Montesinos eran manejados por Montesinos, con plata. Todos hemos visto ahí a los dineros entregados en los videos a los señores del Canal 4, etcétera. Ahí los hemos visto, el Canal 5, etcétera. Y sin embargo, esos canales tenían radios también. Nadie intervino en los radios. Nadie los intervino. Entonces, si tú no has intervenido radios cuando ha habido ese tipo de corruptela grotesca y visual y comprobada, ¿cómo puedes tú, con un juicio pendiente, con un reclamo pendiente, intervenir una radio y llevarte los equipos? Eso es inaceptable. Eso es un atropello total, y mi solidaridad total también con Philip Butters, que lo bueno de esto es que la poca gente que no lo veía lo va a empezar a ver, y la poca gente que no lo conocía lo va a empezar a conocer. Eso es evidente, ¿no? Entonces yo creo que esto es peligroso porque es el principio de una carrera peligrosísima que toma el gobierno de ajustar a los medios de comunicación para lograr sus fines. Así empezaron todos. Así empezaron todos. Hay que recordar que en época de Velasco se empezó el año 70, a los menos de 2 años de Velasco subido al poder. Velasco subió al poder en octubre del 68, el 70, año y medio después, expropió, confiscó Expreso y Extra, porque era un diario opositor de Ulloa, nada menos, que había sido primer ministro, ministro de Economía de Belaúnde en ese momento y dirigente de Acción Popular. Tomó por asalto Expreso y fue el mastín de la revolución, así lo llamó Velasco. El mastín de la revolución fue Expreso, manejado por rojos, por Ruiz Ellis, entre ellos fueron los directores, Alberto Ruiz Ellis fueron los directores abogados. Paco Landa. Todo el izquierdismo se apropió, era el bastión de Expreso. Y luego, 4 años después, cuando se da cuenta que los otros diarios tienen algún juego independiente, ¡pac!, los toma a todos. Y ya completó el asunto. La pregunta es, después de Butters, ¿quién viene? Eso es peligrosísimo y hay que rechazarlo. Muy bien, totalmente de acuerdo con lo que tú dices, pero yo quería solamente puntualizar que las medidas cautelares no se hacen en cualquier momento ni por cualquier cosa, sino cuando hay una razonabilidad que exige una medida cautelar. Una medida cautelar es una decisión que se toma anticipadamente a una sentencia, a una resolución. Y es cuando, por ejemplo, hay algunas razones de peligro procesal que se puede poner en cuestión la actuación de toda la investigación, o cuando hay lo que se conoce como el periculum in mora, peligro en la demora. Esto es cuando, si tú no tomas una decisión sobre el bien que esté en disputa, este puede desaparecer. Pero evidentemente la señal está ahí, nadie la va a evaporar, ni mucho menos, y por lo tanto una medida cautelar
es totalmente desproporcionada, atípica. Es una maniobra grosera, y más aún si es que el tema principal de la renovación de la licencia está judicializado. Había que esperar simplemente que termine el proceso judicial y después el ministerio, si quiere, podrá actuar o no. Pero no puede ser que en medio de un proceso donde Radio Tigre es la parte demandante y pone en el banquillo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el ministerio quiere ahora usar una vía paralela, la vía penal, diciendo que Radio Tigre está robándose la señal. Y esto es lo que un juez increíblemente le ha dado mérito, y por eso es que se ha producido esta vergonzosa intervención. Juan, tus palabras al respecto, porque ¿qué significa esto? Este es el inicio, es un desliz, es algo que, como dice Víctor Andrés, es el anuncio de lo que vendrá más adelante. ¿Cómo ves tú la cosa al respecto? Claro, coincido con esa parte final, o sea, esa es la instrumentalización del Ministerio Público para enfrentar a los adversarios políticos, sin ninguna duda. Puede haber sido utilizada como cortina de humo para desviar la atención de lo que significó las declaraciones del presidente, sobre todo en lo que se refiere a Bolivia, como también puede ser una represalia que ya estaba planificada con anterioridad para callar a Claudia Toro, que como sabemos había hecho una gravísima denuncia pocos días antes, el día sábado para ser específico. La denuncia que hizo el general Bueno, que se estaba cobrando $25.000 por ascenso, y allí estaría involucrado Bruno Pacheco, y alcanzaría al presidente de la República, porque no olvidemos que el propio presidente en los chats le dice al general Gallardo que todo se coordine con Bruno Pacheco. Y Gallardo también estaría involucrado, personaje inamovible que inclusive se ha enfrentado con Avelino Guillén, pero que es inamovible porque lo protege el presidente de la República. Ahí estaríamos viendo por qué, el tema de los ascensos. Entonces, ante una situación como esa, en la cual existe un medio de comunicación que está siendo atrevido con el régimen, haciendo denuncias que otros callan, pues es obvio que se tiene que silenciar, porque cada vez surgen y surgen más elementos. Y por eso es que yo creo que la mejor respuesta, en vista de la ausencia de capital humano en el Congreso, es que se instale una megacomisión de investigación. Yo le he dicho a varios parlamentarios que es importante la megacomisión de investigación, porque no hay gente con experiencia, hay poquísimos y están dispersos en el Parlamento. La Comisión de Defensa, que ve el tema de los ascensos, no le cabe el alma. La Comisión de Fiscalización nunca sesiona. La Comisión de Energía y Minas, o sea, cada cual marcha a la deriva con todas las investigaciones de corrupción que hay. La mejor respuesta debe ser una mega comisión de investigación con las personas más duchas en materia política para poder investigar todos los casos de corrupción que hay. Se les brinda los asesores necesarios, se les da la logística que necesiten y que empiecen a trabajar ante la gran cantidad de acusaciones que hay, que no sensibilizan a la opinión porque el Congreso no es hoy en día una caja de resonancia. Es gravísimo el tema de los ascensos, y mencionemos a un solo congresista que haya dicho que eso van a investigarlo a fondo. Ni los militares ni los almirantes. Ninguno ha dicho nada de este tema. Por los malentendidos, por las malas entendidas políticas de cuerpo, ¿no? Es decir, yo no me meto con mi par o con tal instituto. De ahí la importancia de los políticos. Entonces, el uso del Ministerio Público políticamente es algo que ya en el país tiene muchos años y yo creo que se está agudizando, incorporando el criterio de la desfachatez. Ya lo hacen sin culpabilidad, lo hacen abiertamente, no les importa lo que digan. El objetivo es el que se tiene que cumplir, cuál es silenciar. ¿Por qué? Porque saben que no hay respuesta, no hay fuerza al otro lado. Es un Congreso sin dientes y es una sociedad permisiva que permite que se cierren a sus medios de comunicación. Entonces, como ya hicieron los cálculos, cerremos. Llorarán un par de días, sale un editorial del Comercio y punto, ¿no? Y no pasa nada, que es lo que estamos viendo en la actualidad. Muy bien, sí, comparto contigo. Lo último, creo que el Congreso tiene la palabra, es la representación nacional. Ahí están nuestros representantes, nosotros votamos por muchos de ellos y en consecuencia tenemos todo el legítimo derecho de exigirle una actitud más combativa, más decidida, más firme frente a estos actos que son evidentemente abusivos. Decir nomás que ahora
a los actos de corrupción, que digamos ha sido el tema principal visto en el Congreso, tenemos dos actos nuevos. Una violación flagrante del derecho fundamental a la libre expresión, que no solamente es derecho del medio, de Philip Butters, sino de los peruanos a estar enterados. Visto así, es un atentado contra nosotros, que cierren un medio de comunicación por ser alternativo a la prensa común. Y el otro tema gravísimo es el de esta voluntad por parte del presidente de la República de ceder territorio soberano, el mar territorial, el mar de Grau, a Bolivia. Yo creo que ya no entiendo por qué el Congreso de la República no ha llamado a Maurto, al canciller, y le ha exigido una explicación. A ver si es verdad que Cancillería está preparando, pues, una suerte de medida. No, mira, disculpa, Ángel, es triste que el Congreso se comporte como una ONG, la Comisión de Constitución sacando un comunicado, ¿no? Sí, pues. Como si fuera una ONG, cuando debería convocar a Maurto. Claro, pedir, oye, ¿qué pasó? ¿Es verdad? ¿Sí? Entonces, ¿ustedes mienten al presidente, sí o no? Y si efectivamente hay algo en Cancillería para entregar el mar de Grau a Bolivia, en ese momento se configura lo tipificado en el inciso A del artículo 117, donde el presidente puede ser acusado por traición a la patria. Se abriría el juicio político y eso es un tema contundente donde yo estoy convencido que la amplia mayoría de peruanos va a rechazar esta conducta entreguista y estaría del lado del Congreso. Están perdiendo una oportunidad, no sé por qué no reaccionan, espero que lo hagan en las próximas horas, pero me parece inadmisible que luego de conocer lo que piensa y lo que quiere hacer el presidente de la República, haya una suerte de pasividad, inercia por parte de los parlamentarios, y me refiero aquí a los parlamentarios de la oposición democrática, ¿no? Muy bien, creo que ha sido un muy buen programa, como siempre. Estamos analizando los temas más álgidos del acontecer nacional. Como otras oportunidades, el tiempo nos queda corto, pero le prometemos volver la siguiente semana tomando estos y otros temas que son de interés de todos ustedes y que van a servir para formarse una opinión. Nuevamente, nuestro agradecimiento por su atención a Plataforma Democrática y nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias Juan, muchas gracias Víctor Andrés. Muchas gracias también, hasta pronto. Muy bien.